Bien. A ver, no sé hasta dónde me hayan escuchado. Se interrumpió la conexión. Les decía que hay dos tipos de multiplicaciones entre vectores. Producto punto, producto cruz, y los dos aparecen en física en cantidades muy importantes. Para la primera es el trabajo mecánico, que se refiere a la energía que tú necesitas para mover un sistema de una posición A una posición B a lo largo de cierta trayectoria inmerso en un campo de fuerzas. Y el producto cruz aparece para el cálculo de la torca. La torca tiene que ver con rotaciones. Cuando tú le aplicas una fuerza a un sistema, este puede tender a rotar. Bien, puede que tú lo saques del equilibrio estático. Entonces generas una torca o momento. También se utiliza para el cálculo del momento angular, el que yo les explicaba cuando vimos las leyes de Kepler en el movimiento planetario. Bueno, estas operaciones ustedes las tienen que ver forzosamente en su curso de álgebra. No sé los del 0,1, pero los del 0,2 sí lo vamos a ver. Incluso ya vimos un poco de números complejos, y los números complejos vemos que se representan geométricamente como vectores, son flechitas. La vez pasada les comentaba que gráficamente un vector es una flecha, y una flecha puede estar a lo largo de una línea, puede estar en un plano XY o puede estar en un espacio XYZ. Dependiendo de qué espacio esté viviendo este vector, va a tener tantas componentes, o se dice que tiene cierta dimensión. Entonces, en una dimensión podemos dibujar la recta real o el eje X, como lo quieras llamar. Imagina que aquí está el 0. Entonces, en una dimensión los vectores solamente tienen dos posibilidades de orientarse. Una es a la derecha, así, o puede ser a la izquierda, así. No hay más posibilidades. Bien, no se pueden elevar, no pueden salirse de esa línea, ya que viven en una dimensión, 1D. Bien, no necesariamente tienen que empezar en el origen de esa línea. Pueden tener su punto inicial y punto final en cualquier punto de la recta. Eso no es limitante. En un plano de dos dimensiones, los vectores pueden apuntar, bueno, tienen más libertad. Pueden apuntar a la derecha, pueden apuntar a la izquierda, arriba, abajo. Bien, esto es en dos dimensiones. Pero además de esas cuatro direcciones, pueden apuntar en cualquier combinación de estas, en la que sea. Bien. Y de igual forma, sus extremos de esas flechas pueden estar en cualquier punto del plano, no necesariamente empezar en el origen. Esto es en un espacio de dos dimensiones. Como es un espacio de dos dimensiones, se dice que los vectores tienen dos componentes, una componente X y una componente Y. En el caso de una dimensión, pues se tiene nada más una sola componente, que sería la X. En una dimensión, la recta no necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser vertical o puede estar inclinada. Bien, es una sola dimensión, entonces cualquier recta en cualquier orientación es un eje, y en ese eje pueden estar viviendo los vectores, ¿sale? Entonces eso no es realmente como que forzosamente debe ser horizontal el eje. No siempre es así. De hecho, en física nosotros trabajamos planos cartesianos que pueden estar rotados. Se les conoce como, bueno, aparecen porque hay sistemas con planos inclinados, en donde es más fácil trabajar el sistema cuando tú rotas el plano, de tal manera que el eje X sea paralelo a la pendiente de ese plano.
Está un poco lenta la cosa. No sé por qué se ralentiza últimamente. Así. Bueno, esto es en 2 dimensiones. ¿Qué pasa en 3 dimensiones? Pues en 3 dimensiones los vectores, los ejes, son estos de aquí. Aquí es X, aquí es Y y aquí es Z. Estamos en 3D. El eje X negativo, eje Z negativo, eje Y negativo. ¿Bien? Aquí el espacio se divide en 8 regiones. Cada una de ellas se llama octante. Bien, entonces los vectores, además de apuntar arriba, abajo, izquierda, derecha, pueden apuntar hacia adentro y hacia afuera del plano. Entonces, puede apuntar en cualquier otra dirección y combinaciones de estas. Bien, entonces aquí los vectores tienen muchísimo más libertad que en 1 y 2D. Como están en un espacio de 3 dimensiones, entonces tienen 3 componentes. Las componentes son como coordenadas. Son las coordenadas de su punta o de su extremo final, en términos de su punto inicial. Entonces, por ejemplo, un punto en el plano cartesiano tiene 2 entradas, ¿verdad? X y Y. Un vector va a tener 2 componentes, una componente X y una componente Y. Lo mismo en 3D y en 1D. Entonces los vectores matemáticamente se trabajan parecido a las coordenadas. Sin embargo, no son coordenadas. Tienen la misma notación, pero si estamos en el contexto de vectores, entonces no pueden ser coordenadas. ¿Bien? Bueno, esto es geométrico. Todo esto es geométrico, es algo muy fácil. No podemos trabajar vectores geométricamente en 4 dimensiones o superiores, ya que se necesitan espacios con ese mismo número de ejes y es imposible dibujarlos. Entonces, ahí tenemos digamos, un límite. Podemos trabajar en 1, 2 o 3D gráficamente, pero dimensiones superiores ya no. En cambio, analíticamente, es decir, con ecuaciones, se pueden trabajar los vectores en cualquier dimensión. Dimensión 0, 1, 2, 20, n en general. Es mucho más fácil trabajar lo analítico que gráfico. Y además las gráficas no son muy precisas, ya que necesitas hacer un buen trazado de estas. Esta cosa no acá. Bien. Entonces, un vector sencillamente es un par ordenado. ¿Bien? Por ejemplo, y la notación de los vectores. Los vectores A, recuerda que un vector se representa con una letra, la que sea, y tiene una flechita encima. Estos vectores, 1,2, así les voy a llamar, y B igual a 3, menos 2, tienen 2 componentes. Sí, bueno, pertenecen al plano 2D. Bien. Estos vectores, así de fáciles, como tienen 2 componentes, viven en un espacio de 2 dimensiones y los podemos graficar. ¿Cómo se grafican los vectores? Pues es como localizar coordenadas en el plano. Debes tú dibujar tu plano cartesiano. Sí, aquí está, XY. Y, por ejemplo, el vector 1,2. El vector 1,2 es como tener, localizar el punto 1 en X, 2 en Y. Localiza esas coordenadas. 1 en X, 2 en Y. Aquí está. Bien.
Pues el vector 1, 2 no es ese punto, sino es una flecha que une el origen con este punto. Bien, aquí. En ese sentido, no al revés. Este es el vector 1, 2. Ese 1 significa que hay una unidad a lo largo del eje X y el 2 significa que está 2 unidades por arriba del eje X. Bien, así, muy sencillo. Y el otro vector, el 3, menos 2, pues sería 3 en X y menos 2 en Y. Por lo tanto, quedaría por aquí. Bien. Y el vector sería este. B es igual a 3, menos 2. Muy fácil, ¿verdad? Esto es 3 unidades y esta altura es menos 2. Bueno, el menos es porque está por debajo del X, 2 unidades en valor absoluto. Y así, muy fácil. Se pueden graficar estos vectores. Bien, es como localizar coordenadas. Puede darse el caso siguiente. ¿Qué pasa cuando se dice que dos vectores son iguales? Ah, pues muy bien. Aquí. Mejor lo escribo con las notas estas. Los vectores son iguales. Es decir, cuando estamos seguros que dos vectores son el mismo o representan la misma cosa, cuando se da lo siguiente. Dos vectores son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Bien, así. ¿A qué me refiero con esto? Ah, pues muy sencillo. Vean. Ya dibujamos dos vectores por ahí. Ahora vamos a suponer otros dos. Imaginemos el vector A, que bien, está dado como 1, menos 5. Y el vector B es 6 sextos, menos 100 sobre 20. Estos vectores son iguales. A pesar de que tienen aparentemente componentes distintas, si tú los graficas, es la misma flecha. ¿Por qué es la misma flecha? Pues porque si te das cuenta en el vector B, cuando tú reduces estas fracciones, 6 sextos es lo mismo que un entero, y 100 entre 20, pues te da 5. Bien, recuperas el vector A. Entonces, esto es muy importante en la álgebra lineal, cuando hacen combinaciones lineales de vectores. Cuando una combinación de vectores es igual a otro, pues cuando las componentes de estos vectores son las mismas. Bien, entonces, el vector A y el vector B son lo mismo. Bien, ¿por qué son lo mismo? Pues porque la componente X de A es igual a la componente X de B y la componente Y de A es la misma que la componente Y de B. ¿Vale? Bueno, es algo fácil de entender. No le veo como que gran dificultad. Bien. Creo que ya se está estabilizando la red. Bueno, ya, está más fácil así. Bien, ahora, vamos a algo más interesante. Bien, imaginamos el plano cartesiano. Otra vez, X, Y. Vamos a hacerlo numéricamente y ya después lo generalizamos. Vamos a suponer que este punto de aquí, que tiene coordenadas 2, 2, es el punto inicial de un vector. Y este por acá es su punto final, que es el 5,7, porque sí. El vector se dirige en este sentido. Bien, es un vector, vamos a llamarle A mayúscula. Bien, te pregunto, ¿cuáles son las componentes de este vector? ¿Cómo las puedes calcular? ¿Cómo crees que se haga?
¿Se pueden sumar los valores de los vectores? ¿Cuáles vectores? Estos de aquí son coordenadas. Cuidado, no son vectores. Vectores nada más hay uno y es el azul. Estas cosas, este 5, 7 y el 2, 2 son coordenadas de sus extremos. No son vectores porque son puntos. Y no es sumarlos. Es como cuando en analítica, en la secundaria, tú veías distancia entre puntos. A ver, ¿cuál es la distancia entre el 2, 2 y el 5, 7? ¿Qué es lo que se hacía? Ah, pues aplicar un Pitágoras y listo. Es parecido, ¿bien? Aquí el vector empieza en el 2, 2, termina en el 5, 7. ¿Cuál es la componente X de la cosa? La componente X, geométricamente, es lo que mide, digamos, la sombra horizontal del vector. Es esa proyección hacia abajo. Y la componente Y es la sombra vertical, o bien la proyección a lo largo del eje Y. Bien, esas son las componentes X y Y del vector. Le voy a llamar aquí componente AX y aquí componente AY. ¿Sale? ¿Cuánto mide AX? Se van a reír de lo fácil que es. Vean. ¿Qué significa 2,2? Ah, pues muy fácil. El 2,2 significa que del eje Y al punto inicial hay 2 unidades, ¿verdad? Ese 2 es este de aquí. Bien. Y de altura el punto tiene otras 2 unidades. Es lo que significan esas coordenadas. Para el punto 5, 7, esta altura es de 7 unidades. Y esta distancia horizontal es de 5. ¿Bien? Observa que la componente X es la separación entre la vertical 2 y la vertical 7. ¿Qué tanto están separados? 5. 5. Son bien graciosos. 3. 3 unidades, ¿verdad? 3. Sí, porque mira, AX es esta separación, pero resulta que aquí hay 2 unidades y acá todo este segmento es de 5 unidades. La diferencia entre esas es AX, por lo tanto es 3. Bien, aquí AX sería la 5 menos 2. Si te das cuenta, este 5 es la componente X del punto final y el 2 de aquí es la componente X del punto inicial. Y si sabes restar te da 3. Bien, ¿cuánto mide AY? AY vale 5. AY vale 5, es correcto. Bien, AY es esta altura. Bien, que es la diferencia entre esta de aquí y esta de acá. Bien, son segmentos, es geometría. Entonces, AY sería, en este caso, 7 menos 2 y es igual a 5. Por lo tanto, de esto de aquí, puedo concluir que el vector A, ya el vector, por eso le pongo la flecha, es igual componente X, 3, componente Y, 5. Se acabó. Bien, eso es todo. 3,5. Si tú graficas este vector en el plano cartesiano, no te va a dar este de aquí. El vector 3,5, si tú lo graficas, va a ser este de acá. Si tú lo graficas, sería este vector de abajo. ¿Bien? ¿Por qué no el de arriba? Bueno, resulta que los vectores que apuntan en la misma dirección y tienen la misma magnitud, es decir, las flechas miden lo mismo, se dice que son equivalentes. Bien, entonces yo puedo tener infinitos vectores, infinitos de estos, cuyo punto inicial esté en cualquier punto del plano cartesiano.
siempre y cuando yo mantenga la orientación del vector y no lo desvíe, ¿bien? Y también su magnitud. Entonces, todos estos vectores que estoy dibujando aquí, copiando y pegando, todos ellos son el mismo vector, 3,5, pero su punto inicial está en otro punto del plano cartesiano. Bien, todos son equivalentes, todos representan lo mismo. La componente X de todos es de 3 unidades, la componente vertical de todos es de 5 unidades. Bien, entonces se dice que son vectores equivalentes. ¿Cuál es el vector más fácil de todos estos? Pues es el que inicia, bien, es el que tiene su punto inicial en el origen. El vector que representa a todos estos infinitos vectores es el que parte del origen. Es el más fácil porque es el que tú graficas de estas coordenadas. Bien, si yo cambio un vector, el que sea, a lo mejor lo invierto, ya estoy alterando estas componentes, ya no son las mismas. Bien, entonces ahí nada más hay que tener cuidado. Todos estos vectores son el mismo, solamente están desplazados, ¿sale? Bueno, esto lo podemos generalizar. Ahora imagina que el vector tiene su punto inicial en el punto P. Y el punto P tiene coordenadas xp, yp, así. Y su punto final está en el Q, cuyas coordenadas son xq, yq. Son números arbitrarios, ¿bien? El vector sería este. Este es el vector, aquí, ya se los había comentado, cuando los vectores tienen nombres en sus extremos, P y Q, vamos a utilizar esas letras para etiquetar, ¿bien? Empieza en P, el vector empieza con P y termina en Q, termina con Q. Esto se llama vector PQ, ¿bien? Donde la primera letra en esta notación es el punto inicial y la segunda es el punto final. Ahora, esto es parecido a lo de acá, ¿verdad? Pero aquí ya es general. ¿Quién es el vector PQ? ¿Cuáles son sus componentes? Pues el vector PQ va a ser igual a las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, en 2 dimensiones. En una dimensión es lo mismo, en 3 dimensiones es lo mismo. Bien, entonces lo podemos generalizar como sigue. Punto final menos punto inicial. Esta ecuación te sirve para dar las componentes de un vector cuando conoces sus extremos. Bien, los extremos pueden ser los que sean, cualquier punto. Vamos a ver un ejemplo sencillo para ilustrar esta ecuación. ¿Bien? Bueno, vamos al espacio, porque sí. Tienes X, Y, Z. Así. Bueno, imaginemos que este es el punto inicial de un vector, este es su punto final, y nos inventamos coordenadas. 1,2,3, aquí es el menos 2,5,1, por aquí está el punto C, que tiene coordenadas 2,2,7, por aquí el D, y las coordenadas son menos 1, menos 2,4. Así. Bien. Voy a dibujar una serie de vectores. El primero es este. Así. ¿Cómo debe llamarse ese vector? Fíjate que los extremos tienen nombre. Entonces, de acuerdo a lo que te dije aquí arriba, ¿qué nombre debe tener esta flecha? CA. CA, correcto. Muy bien. Entonces aquí el vector CA, porque empieza en C y termina en A. ¿Cuáles son sus componentes? Pues son las coordenadas del punto final
menos las coordenadas del punto inicial. Coordenadas del punto final es 1, 2, 3. Y le quito las coordenadas del punto inicial, que es 2, 2, menos 7. ¿Bien? 2, 2, menos 7. ¿Cómo resto esto? Pues muy fácil. Componente X restada con componente X. Componente Y restada con componente Y. Componente Z con Z. Bien, entonces, componente X, ¿qué te da? -1. Menos 1, correcto. 0. Y 3 menos 7 es lo mismo que 3 más 7. Y eso es igual con 10. ¿Sale? Este sería el vector CA. A ver, algo curioso. ¿Qué pasa si yo invierto la dirección? Que no sea CA, sino AC. ¿Serán las mismas componentes o serán diferentes? Serán diferentes los componentes. Deben ser distintas, sí, porque estoy cambiando el sentido, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Pues calculándolas. Empieza en A, termina en C. Las coordenadas son punto final. El punto final en este caso es el 2, 2 menos 7. Le quito el punto inicial que era 1, 2, 3. Hay que hacer las cuentas. 2 menos 1, pues te da 1. 2 menos 2 es 0. Menos 7 menos 3 es menos 10. Muy bien. ¿Y qué puedes decir de los vectores AC y CA, de acuerdo a sus componentes? Que al momento de invertir el vector se cambia de signo. Cambian los signos de las componentes, es correcto. Andan bien despiertos. Bien. Sí. Entonces, un vector que apunta hacia arriba y tiene cierta magnitud, su vector negativo, si tiene sentido de hablar de un vector negativo, va a ser el mismo, pero apuntando en dirección opuesta. ¿Sale? Va a tener la misma magnitud, es decir, la misma longitud, pero solamente cambia su dirección. Eso es un vector negativo. Entonces, como AC y CA geométricamente apuntan en direcciones contrarias y son el mismo vector, solamente que están invertidos, ¿cómo lo escribimos matemáticamente? Pues podemos decir que el vector AC es el negativo del vector CA. Fíjate que aquí el orden de las letras cambia. Si tú cambias el orden de las letras, aparece un signo negativo. Bien. Bueno, eso está muy sencillo. Y así, como hicimos sobre estos dos vectores, podemos dibujar otros, ¿verdad? Hay infinitos de ellos. El vector CB, el vector AB, el vector AD. Hay infinitas posibilidades. Entonces, todos esos vectores tienen sus componentes y esas componentes las calculas con esta forma general. Punto final menos punto inicial. No le veo gran dificultad. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Aprobé. Creo que no. Bien. Muchas veces, cuando tenemos un vector, en términos de sus puntas, de las coordenadas de las puntas, o los extremos, nos interesa saber su longitud. ¿Cuánto mide la flecha? Bien. Esa longitud es la magnitud del vector, o de esa cantidad vectorial. Tal vez, a ver, con un ejemplo numérico, y luego lo generalizamos. Imagina, mira, no me voy a complicar tanto. Voy a suponer que parte del origen. Imagina que este es mi vector. Este tiene coordenadas 1,3 y este tiene coordenadas 3,7, porque sí. Bien. El vector es este.
no le puse nombre a los extremos, entonces le puedo poner el nombre A, lo que sigue. ¿Bien? Las componentes de este vector son muy fáciles de calcular. El vector A es, en este caso, punto final menos punto inicial. Y si tú sabes restar, te da aquí 2 y aquí 4. ¿Bien? ¿Qué significa este 2, 4? Que la componente X de este vector, es decir, la proyección horizontal, esto es de 2 unidades. Y la proyección vertical es de 4 unidades. Es lo que significa. ¿Bien? Este vector yo lo puedo desplazar, lo puedo hacer coincidir con el origen, así. Y es lo mismo. No estoy cambiando la orientación, solamente estoy cambiando sus extremos. Lo estoy trasladando, ¿bien? Sin cambiar la longitud, no lo estoy tensando, no lo estoy comprimiendo, ni cambiando de dirección. Entonces, este 2, 4 que aparece aquí, serían en este caso estas componentes. ¿Bien? Así de fácil. Pregunta: ¿cuánto mide el vector? Pues muy fácil. De aquí claramente se ve un triángulo rectángulo. 8. Hay que aprender a sumar. Es un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Lo vemos en la siguiente llamada. Vamos a ver.